Bueno, el día de hoy tenemos pues un invitado muy especial para mí. Estamos comenzando otra vez con Luis Joen en el camino. En la época de la pandemia estuvimos pues transmitiendo mucho tiempo y estuvimos haciendo en vivos, ya que pues teníamos muy poco trabajo y pues era como una manera de continuar con esto. Y una de las personas que estuvo siempre por ahí fue el invitado que tenemos hoy. Quiero platicarles un poquito de él. Él es músico, mariachi, empezó muy chavito, tuvo la fortuna de entrar a la música mexicana, la música de mariachi. Empezó tocando armonía, tocaba, bueno, me parece que empezaste con el piano antes, ¿no? Con el piano, sí, con el piano, después armonías, tocaba la vihuela en el mariachi que estaba, después por cuestiones que de repente pasaban tuvo que tocar el guitarrón, estuvo en diferentes agrupaciones. Pero bueno, vamos a dejar que él nos cuente. El día de hoy tenemos a Ricardo, el niño de oro, con todo gusto. ¡Un aplauso! Gracias, amigo, gracias. Muy emocionado de estar contigo el día de hoy, gracias por la invitación. Me siento muy agradecido, primero con Dios, con la vida, y pues te agradezco muchísimo la invitación, el que hayas pensado en mí para abrir o reabrir nuevamente este proyecto. Hace unos días me marca y me dice, ¿sabes qué, amigo? Te quiero entrevistar. Le digo, pues bueno, si tú crees que yo te puedo aportar algo a tu canal, a este proyecto, con muchísimo gusto. Yo a Luis tengo la oportunidad de conocerlo hace más de 10 años, 11 años aproximadamente, sí, amigo, más o menos. Y fue de manera como muy bizarra, porque recuerdo que esa vez yo, estando en el gremio, no tenía yo trabajo. Uno de mis primos, que en paz descanse, me invita. Él estaba ocupado con Luis, porque no tenía en ese momento vihuela. Entonces me invita, y después de todo un día de trabajo, pues nos acoplamos bastante bien. Ese día me hace la invitación y viene aquí después de más de 10 años, amigo. Sí, es una historia muy padre. Vamos a empezar a contarla. Primero que nada, quiero preguntarte, Richie. Bueno, de los que te conocemos, pues obviamente sabemos tu paso por este camino de la música, pero que nos platiques un poquito por qué te empezó pues esto de la música. ¿Cómo empezó contigo? Porque sé que tu papá pues toca un poquito la música, pero ¿por qué te empezó a llegar la música de mariachi? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles fueron tus inicios? Ok, amigo, pues es una historia muy interesante, porque la música ya viene de abuelo. O sea, mi abuelo era cantor de iglesia, mi abuelita cantaba, ¿no? De parte de la familia de mi papá, de manera lírica, muchos tocaban algún instrumento, y pues mi papá ya tocaba la guitarra, tocaba un poquito el piano, ¿no? Desafortunadamente ahí, por temas del destino, pues mi papá no lo pudo desarrollar de una manera como más profesional. Y yo me topo con la música teniendo... Sí, claro. Nos están llamando por teléfono. Ahí, ya. Tú síguele, amigo. Muy bien. Yo me topo con la música a la edad de 7, 8 años. El primer acercamiento fue porque la hermana de mi papá, mi tía Hilda Sánchez Rojas, me dio de regalo un piano, un tecladito, ¿no? Me acuerdo que, como cualquier niño, pues con la emoción empecé ya a tocarlo como un juguete. O sea, la verdad es que yo no dimensioné el impacto que iba a tener en mi vida la música, porque antes de ello yo solamente veía a mi papá en la bohemia, a mi tío, ¿no? Pero realmente yo no había tenido un acercamiento. Entonces me regalan el teclado, empiezo con él. Me acuerdo que, como cualquier niño, 15 días, la emoción de estar con el bebé, y después lo dejé. En esos 15 días mi papá nota una habilidad en mí y me dice, ¿sabes qué? Pues vas a seguir tocando piano. Pero es que no me gusta. O sea, esa parte errática de repente de uno como niño, ¿no? Del berrinche. Y me dice, pues lo siento. O sea, vas a tocar piano y ya no es como algo que... A ver si quieres, algo que tienes que hacer, porque tienes habilidad. Entonces, fue todo un tema, porque yo recuerdo que en ese entonces mi papá hizo lo posible por comprar un piano primero. Con ese piano, después con un teclado más grande. Y pues en ese entonces yo ya empezaba un poquito con el deporte.
¿Qué otra cosa? Pues el tema de los videojuegos. Y mi papá me decía, ¿quieres salir a jugar? ¿Quieres andar en bici? Ponte a ensayar, ponte a hacer digitación, ¿no? Entonces yo hacía el berrinche, ¿no? Ya te imaginarás, no me importa. Entonces era tanta mi desesperación que pues yo recuerdo que decía, tengo que hacerlo, porque si no, no voy a poder salir a jugar. O sea, fue una forma muy tajante de mi papá, que agradezco, ¿no? En ese momento yo no lo veía. Entonces pues, me ponía a hacer mi sano, ¿no? Y ya estoy escuchando muy bien, empieza a contar el tiempo. Entonces él me decía 1 hora, ¿no? Ya después fue como más flexible, y ya después de ensayar media hora, me decía, ya te puedes hacer, ¿no? Entonces, realmente el acercamiento fue en un inicio siendo obligado. Pero con el paso del tiempo, pues se va agarrando con este gusto. Ya después, con la trayectoria, pues fueron más instrumentos, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a Ricardo. Aquí tiene su guitarra. Quiero que te cantes una canción, amigo, para que empecemos con esto. Y para empezar a sonorizar esto, un bienvenido a mi amigo Ricardo. Vamos a empezar con esta lucha, amigo. Gracias. ¡Qué bonito! Híjole, se enchina la piel. Fíjate que me platica su inicio y se parece mucho cuando yo inicié también. Igual me dieron un piano y siento que ayuda mucho en la cuestión musical. Pero bueno, ya te dieron el piano, aprendiste a tocar el piano. Después, ¿cómo entraste al mariachi? ¿Cuál fue tu inicio? Pues es que fue un proceso. ¿Y a qué edad más o menos? Porque actualmente sé tocar 6 instrumentos, ¿no? 6 instrumentos. 6 instrumentos. ¿Cuáles son? Es la guitarra, después fue el primero el piano, después fue el acordeón, la guitarra, vihuela, guitarrón y el ukulele, ¿no? Que ese fue como en la pandemia, y eso porque mi hermana dijo, tengo ganas de aprenderlo, y pues ante el tiempo que de repente ahí había, claro, pues fue más fácil, porque realmente los instrumentos que toco son instrumentos de cuerda y es como que se me ha facilitado más, ¿no? Claro, sí, ya tienes una noción. Es correcto. Entonces, después del piano, lo que pasa es de que entro ya a la secundaria. Bueno, antes de eso, me topo con mi tío Jesús Sánchez Rojas, hermano de mi papá, que él estaba en la música vernácula, en la música de mariachi. Él era integrante de un mariachi azteca, en Coyotepec, Estado de México. De hecho, sí me habías platicado. Así es. Entonces, yo en ese entonces empezaba a cantar un poco. Siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. La verdad es que nunca lo he hecho de manera pues, profesional, ni yendo a clases de canto, esa es una realidad. Pero en ese entonces, pues en ese intento por quererme incentivar, la primera canción que me obligó a cantar mi papá fue la de La Mochila Azul, junto con mi tía, ¿no? Es que esa canción te va a salir muy bien. Yo la ensayaba y ya te imaginas, ¿no? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Tratando de seguir como esa línea, ¿no? Entonces, los sábados, que es el día que más trabajo hay en el grupo generalmente, pues yo me iba con mi ropa casual, con mi papá, y de repente, no, pues tenemos un invitado, Richie, que viene a cantar La Mochila Azul, ¿no? Entonces ya me la cantaba, y este fue como el primer acercamiento que tuve con la música, claro, con la música. Pero después de ello, entro a la secundaria, y está en la secundaria mi profesor y gran amigo actualmente, el profesor Alejandro Aguilar Alcántara. Él me daba saludos por ahí, educación, sí lo ve por ahí, saludos. Él me daba educación artística en la secundaria. Entonces recuerdo que él toca muy bien el piano, y recuerdo que él todos los lunes tocaba el himno con el piano, y todo de la escuela cantábamos, ¿no? Una ocasión, estando en clase, lleva su teclado, empieza a ponernos como ejercicio. No recuerdo exactamente el contexto, pero pues yo me acerco y empiezo a tocar una que otra cancioncita, y me dice, wow, tocas bien. Dice, ¿no te gustaría entrar a la estudiantina? Y pues yo ya había escuchado. Dije, pues estaría bien, ¿no? Esta parte. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues iba primero de secundaria, yo creo. Como unos 11 años. Sí, yo creo que sí, más o menos. Y me dice, ¿tocas bien? Dice, ¿qué te parece si vienes a un ensayo a la estudiantina? Voy a la estudiantina. Dice, pero no vas a tocar piano, vas a tocar acordeón.
Entonces yo recuerdo haber visto un acordeón enorme, ¿no? Sí, y ya me lo ¿no? pone, pues yo no sabía manejar el fuelle y nada, ¿no? Dices, es como un piano pero volteadito, ¿no? Pero tienes que jalarle acá para poderle sacar sonido, y fue así como que en ese momento me causó mucho desagrado. Dije, no quiero hacer esto. Pues por respeto continué, ¿no? Pero ya después no iba a los ensayos. Hasta que en la próxima clase me dice, ¿por qué no fuiste? Y ya le comenté que no me agradaba, y me dijo, bueno, es que no es una petición, es algo que te estoy ordenando, ¿no? Lo vas a Lo vas a hacer. Otra vez. Igual también. Otra vez. Dice, y vas sobre tu calificación, dice, porque si eres muy bueno, dice, y si lo haces, pues conmigo, obviamente, pues ya vas a tener ahí como ese apoyo extra a la materia, ¿no? A lo que se vea. Entonces fue así como, oh. Pero la verdad es que una gran bendición también haberme topado con el profesor Alejandro. Yo creo que desde ahí ya van 2 puntos de personas que obviamente te hicieron estudiar algo que a lo mejor no te gustaba o no pensabas que te iba a dejar, pues, muchas cosas que ahorita nos vas a platicar. Claro, sí, justamente. Estoy muy agradecido porque de él aprendí muchas cosas que a la fecha sigo aplicando en la música, ¿no? Me acuerdo una vez una clase cuando me enseñó a transportar canciones, cómo hacerle una hojita, de una manera como muy sencilla, así con peras y manzanas, y nunca se me va a olvidar esta parte, ¿no? Me enseñó a cómo manejar el fuelle y todo eso, y pues bueno, realmente en ese momento no hubo un desempeño mayor, porque igual también no hubo como esa parte de yo querer recuperar al 100%, debo de admitirlo, Sí. pero me agradó bastante. Sí, claro. Ya después, pues, mi papá hizo lo posible por comprarme un acordeón, pero también por cuestiones, ya no la agarraba, y mi papá lo vendió, ¿no? Lo vendió. Pero de forma paralela, empiezo a ver yo la guitarra, me empieza a llamar la atención. Eso sí fue por gusto. Sí, por gusto, ya fue como esa parte de que me atrajo, de haber visto en fiestas familiares a mi tío que llevaba el mariachi, y era la única que tocaba, el wow, qué bonito toca, ¿no? En ese entonces fue como esa fuente de inspiración, ¿no? Lo veo, le digo que me enseña a tocar, me acerco con papá, perfecto, está, pero mi papá encantado. Entonces me empiezo a acercar con mi tío, y me empieza a dar como la teoría musical un poquito, así como de esas veces como cuando te piden clases, que es saber si lo hace. Entonces lo empecé a ensayar, ¿no? Me acuerdo que hasta me ponían, según para que me hicieran mis callitos, con arena, que hiciera según así para... Sí. Cosas que actualmente pues sabemos que no, o sea, eso se va adquiriendo con la De práctica. hecho, sí te ayuda. Yo he escuchado personas, no me acuerdo si era, ¿qué instrumento tocaba? Creo que el bajo. Y platicaba que él le enseñaron, bueno, él agarró una cosa con cuerdas, ni siquiera un bajo, y le hacía, y es uno de los bajistas, que en la parte de grupera, que es muy, muy renombrado, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la persona, Okay. pero lo platicaba. Entonces yo creo que sí ayuda. Igual también el maestro Javier, cuando fuimos a clases, nos decía que agarráramos una pelota porque toco el violín, bueno, trato. Entonces decía que con la pelota hiciéramos este movimiento para acostumbrarse. Ajá. Yo creo que sí sirve todo lo que... Sí, yo creo que sí, al final del día, yo creo que no fue que algo se haya sacado de la manga, ¿no? Claro. Yo creo que haber visto de alguien, Sí. ¿no? Y pues yo lo hacía, ¿no? O sea, era una persona totalmente abierta, porque ese sí ya fue por gusto. Claro. Entonces empecé con la guitarra, me iba a los ensayos de mi tío, y nunca se me habló una ocasión que, como la mayoría de las agrupaciones, hubo un tema de dinero. Estando en el ensayo, se pelearon. Entonces yo llegué, esa vez no fue mi papá. Entonces yo llego, estoy con mi guitarrita, ¿no? Pues imagínate un niño de 10, 11 años, y de repente empiezan a discutir. Mi tío agarra su instrumento, lo guarda y se va. O sea, ni siquiera se preocupó por mí ni nada por el estilo, ¿no? Sí, Estaba sí. tan enojado. Yo me quedé así como... Pero los dueños del grupo... ¿Pero tú ya estabas dentro de la agrupación? No, yo estaba como nada más para ensayar. Ajá. Es que mi papá era así como que para ensayar. O sea, fíjate Sí, esa sí, sí. visión, ¿no? Sí, claro. La visión del papá de decir, bueno, en algún momento le pueden dar la oportunidad. Sí. Yo iba porque me gustaba. Claro. Jamás me imaginé esta oportunidad. Es que así se dan. Sí, así se da. Así se dan. Sí, entonces se va mi tío y yo me quedé así como, ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora qué hago, no? Y ya
afortunadamente grandes amigos de mi papá también me dicen: no te preocupes, Richie, este es un tema con tu tío, nosotros con tu papá es una gran amistad que tenemos, y pues bueno, como te puedes dar cuenta, ya se fue tu tío y pues está la oportunidad, ¿quieres entrar? Entonces fue como yo empecé. ¿A los qué? Pues como a los 11 años más o menos, ¿no? Desafortunadamente. Ahí fue tu acercamiento que tuviste con el mariachi. Sí, o sea, primero los ensayos, pero ya vine a sí, a tocar, ya fue. A tocar. Pero fíjate, me hicieron la invitación y después de ello, pues yo creo que hablaron y pues la verdad es que no se comparaba en ese entonces la pericia y la experiencia que tenía mi tío con lo que yo pudiera brindarle al grupo. Claro. Esa era una realidad, ¿no? Sí, siempre, obviamente, sí, claro. como Entonces, principiante. Creo que inmediatamente hablaron con él y me ofertaron, ¿no? Pero, o sea, realmente fue como una oferta de palabra, nunca se pudo concretar. Obviamente ellos vieron el interés del grupo y pues yo creo que después fueron a hablar con mi tío y ya hasta ahí quedó, ¿no? Después, o sea, ya no te quedaste. Ya no me quedé ahí, okay. ¿no? Pero sí fue como esa oportunidad. Claro. Después de ello viene otro proyecto, te estoy hablando en ese año, fue como de muchos cambios. Claro. La creación de un mariachi que fundó Melchor, no recuerdo su apellido, trompetista. Él tocaba, si mal no recuerdo, en la milicia. Creo que de Coyote, ¿no? De Coyotepec también. Y empieza a crear un mariachi. Entonces empezamos a apoyarlo, grandes amigos, Ricardo Cancino, Rodrigo Cancino, yo y otros elementos ahí, ¿no? Entonces entramos al grupo y pues empezamos a ensayar como el repertorio. En este entonces llegamos a sacar como, ¿qué serán? 13 a 15 canciones. Pero no había trabajo, realmente era como esa visión de pues vamos a darle, íbamos a ensayar. Y aparte puro chavito, ¿no? Sí, pura gente joven, sí, ¿no? Sí. Gente que pues sí tenían experiencia, unos más que otros, pero yo la verdad es que no tenía nada de experiencia. Después de eso pues voy con mi tío y me acerco, sabes que hay esta oportunidad en este grupo, tales canciones, sí claro, anótalas y pues ahí estar viendo y aprendértelas y medio estar anotando y todo eso. Ya después con mi amigo Rodrigo Cancino, que lleva muchísimo más tiempo, pues ya me fui pegando. Él ya tenía una trayectoria de años antes de haber iniciado. Que después lo vamos a invitar. Sí, después va a estar aquí de invitar. Y empieza a crear una gran amistad con él. Y nunca se me va a olvidar la primera tocada. Recuerdo que una vez llegó y dijo: ¿qué creen que ya tenemos una hora de trabajo? Pues yo emocionado. Claro, todos, ¿no? Mi amigo, imagínate después de tanto. Pero pues ellos es como que gente que ya tenía un poquito más de trayectoria, así como pues, Super X, ¿no? Sí. Yo no tenía traje. No tenía traje, no tenía botines y recuerdo haber ido con mi tío Jesús, mi tío Chucho. En el mariachi. Sí, y me dice: pues es que vistas a quedar enormes. Dice: y tengo un traje de los primeritos que utilicé, pues pruébatelo. Pues me quedaba enorme también. Dice: pero este le puedes hacer ajustes si tú quieres, ¿no? Te lo obsequio. Me lo obsequia, me lo fue un regalo, sí. Era como un traje como de filtro, de esos que se utilizan en los bailables, ¿no? Ni traía gala, traía como, ni siquiera era bordado. Era como, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama este estambre? Sí. Bueno, no recuerdo, la cosa es que traía como ese adorno como estilo greca. Pero yo súper emocionado. Llego con mi papá y yo no tengo botines. Y pues en ese entonces mi papá dice: pues vamos. Y ya con sus posibilidades fuimos a comprar unos botines, ¿no? Yo muy emocionado, hace poco encontré una foto de cómo me veía, ¿no? Se me ve muy delgado, pues siempre he sido muy delgado. Claro, muy delgado, pues no sabía cómo pararme, ¿no? Decía muy como muy ñanguito, ¿no? Así. Bueno, y ahí está la foto para el recuerdo, está padrísima. Y lástima que la hubiera traído, pero ese fue mi primer acercamiento ya de manera formal con el grupo, tocando 13, 15 canciones apenas para la hora, la gente pidiéndonos otras canciones y pues nosotros ni les hacíamos caso, tocando únicamente lo que traíamos. Fue una experiencia bonita, yo estaba temblando, ¿no? Estaba yo muy emocionado, pero nunca se me va a olvidar esa emoción que viví en ese momento, y ese fue el primer acercamiento y como yo llegué al mundo de la música. ¿Crees que eso impactó para quedarte en esta música? Porque tú tocabas piano, entonces te pudiste haber ido a cualquier otro tipo de música. Lo digo porque yo creo antes
yo sí pensaba que la suerte y las coincidencias y yo me doy cuenta que a veces uno construye ciertas cosas a veces sin saberlo. Claro. Tú lo platicas ahorita que de chico, pues obviamente tu papá te metió a esto, después tu tío como que te medio jaló, el profesor que también igual te metió a tocar el acordeón. Entonces, como que siento yo que muchas veces vas como que aquilatando el conocimiento sin saberlo, pero Claro. ¿crees que esto hizo fuerza para que no te salieras del mariachi? Porque a partir de ahí creo que fue cuando ya empezaste en esto de la música de mariachi, ya no te saliste. Sí, sí, definitivamente. El ver reflejado la emoción que yo sentí, el ver reflejado que yo recibía dinero por algo que a mí me gustaba, fue así como una rompedera de cables. En ese entonces, si mal no recuerdo, el pago era, estoy hablando hace como 20 años o más, como 150, 200 pesos que te pagaban por hora. Por ahora. Pues imagínate, Claro. 200 pesos, o sea, para mí era bastante. Sí, o sea, luego de la edad que tenías. Claro, la edad que tenía. Claro. Y pues de ahí le empecé a dar durísimo. De ahí le empecé a dar durísimo. ¿En cuántas agrupaciones estuviste? Ya a partir de ahí, ¿esa fue cuál Fue la primera. ¿Qué nombre tenía? ¿No te acuerdas? Si mal no recuerdo, Mariachi Santa Cecilia. Santa Cecilia. Que después cambié el nombre al Real de 14, me parece. Ah, Ya ok. después perdí el contacto ahí. Después de ¿Quién ese- era el que movía ahí? esta persona que te comento, Melchor, Melchor, que sí. trompetista, Ajá. es el dueño de ese grupo. La verdad no sé si actualmente siga vigente ese grupo, ¿no? Creo que no, Pero fue una gran experiencia. Como todo siempre, para poder construir algo, pues necesitas empezar desde abajo. claro. Yo fui creciendo y evolucionando en la guitarra, y por la proximidad que yo tenía con mi amigo Rodrigo me empezó a llamar la atención la vihuela. Entonces yo recuerdo que mi papá hizo todo lo posible, y sabes que me llama la atención, yo lo hizo lo posible, no me preguntes cómo. Recuerdo una vihuela que me compró, sonaba feíto, es una realidad, o sea, actualmente en retrospectiva, pero yo fascinado, mi papá a sus conocimientos me la lijó, me le puso laca, o sea, quedó bonito, se ve, pero la verdad es que sonaba pues no tan bien. Uh-huh. Pero yo estoy muy feliz, empecé a darle, y mi amigo Rodrigo me empezó a dar como este acercamiento, ¿no? Ya después fue con su primo, que en ese entonces trabajaba en un mariachi que tenía pues una presencia fuerte, que el Mariachi Juvenil San Juan, si mal no recuerdo. Ah, okay. Su primo, Gilberto Cancino, y pues ya después empecé a ir como clases con él y empecé a tener como un acercamiento pues mayor, ¿no? De vihuela. De vihuela, o sea, porque la guitarra me gustaba, pero la vihuela me empezó a llamar más. Sí. Entonces, Sí, de hecho es más tu instrumento, ¿no? Sí, de hecho ese es el instrumento, yo te puedo decir que más me gusta, la verdad es que sí. Todos los instrumentos me gustan, pero no sé si ese gusto fue aumentando por tantos años que fui vihuelista. Claro. ¿no? Después de ello, se sale mi amigo Ricardo Cancino, hermano de Rodrigo, y se va a trabajar a Mariachi Las Tapatías de San Juan Citlaltepec. Ah, sí, me acuerdo que estuviste ahí un ratillo. Y me dice, vente para acá, amigo. Entonces le di las gracias, me fui para allá, obviamente también otro nivel, o sea, noto el cambio, claro, hablando musicalmente, ¿no? Y pues, ¿qué te puedo decir? ¿Todavía sigues el mariachi, no? No, creo que ya no, creo que no. Ya lo que era el mariachi y las zapatillas, Ajá. ya las integrantes, porque era un mariachi femenino, ajá, ¿no? El único integrante, pues, hombre era mi amigo Ricardo Cancino, yo, y un trompetista, Raúl, ay, no recuerdo su apellido de Raúl, un gran amigo también. Él es integrante actualmente de un mariachi también que tiene una presencia fuerte aquí en la zona, toca muy bien. Y nosotros empezamos siendo muy chavitos y todas las demás pues eran puras chicas. Entonces ese fue el segundo acercamiento. Recuerdo de haber llegado, pues no tenía el nivel, esa es una realidad. Aparte de que tener un acercamiento en el género vernáculo de mariachi, pero tocando tonos de mujer, sí, es otra cosa. Otro cantar. Claro. Entonces yo llego y tengo que aprender repertorio tanto de hombre como de mujer. Entonces fue un mes de darle. Me acuerdo que ya terminando el fin de semana de
de ese mes, en la cuarta semana, se acercó la que canta y me dijo, ya se escucha muchísimo mejor el grupo, ¿no? Gracias por tu dedicación, por tu enfoque, también a la gran amiga. ¿Cómo se llama? Patricia, Patti. Y de ahí estuvimos un buen rato trabajando. ¿Cuánto estuviste? Ay, ¿qué será? Yo creo que como un año. Un año tocando ahí. Más o menos, un año tocando ahí. Bueno, sí. permíteme, Tito. Vamos a continuar. Vamos a ponerle pausa en esto. Vamos a tocar una canción porque también igual la idea es que pues aprovechar que está aquí con nosotros y tocar algunas canciones. Estamos en el Facebook, estamos transmitiendo en el Facebook de Luis Cohen Mariachi y también estamos en Luis Cohen y sus mariachis del Sol Mexiquense, para que por ahí si nos mandan mensaje, no lo podemos ver aquí porque todavía no tenemos pues los datos como para poder visualizarlo, pero ahorita voy a tratar de verlo. Vamos a pedirle a Ricardo que nos acompañe una canción. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí, si tienen alguna petición de alguna canción, ya saben, pueden mandar el mensaje, pero pues no se los vamos a poder complacer porque no la estoy leyendo, ¿no? Pero bueno, vamos a darles el teléfono del mariachi, teléfono 55 5807 1873. Estamos aquí con Ricardo Sánchez. Quiero platicar un poquito más de la cuestión musical, pero quiero que me platiques un poquito, ya me platicaste un poquito cómo empezaste, cuáles fueron tus inicios, pero también quiero que sepa la gente un poquito de tu profesión como médico. A mí lo que me encantó de tu trayectoria musical y de tu trayectoria personal fue que pudiste como que equilibrar la parte de estudiar y la parte de estar en la música. Eso me encantó, porque hasta la fecha lo sigues haciendo, ya en la profesión que tienes como médico. Pero quiero que me platiques un poquito cómo fue ese paso de cuando pues gracias a la música te metiste en la cuestión de pues, meterte a estudiar la medicina, perdón. Wow, qué gran pregunta, amigo. Fíjate que viene toda esta parte que te conté, vienen más agrupaciones y mi mamá siempre fue una persona que se enfocó tanto a mi papá como a mamá a darme lo mejor. Pero mi mamá era muy enfocada en que yo saliera siempre bien en la escuela, entonces realmente yo fui una persona de puros 10 y siempre en cuadro de honor y toda esa parte. Y fue algo muy curioso porque toda la familia decía, no sé por qué, no hay en la familia médicos y serías un excelente médico. Entonces ahí te das cuenta del poder de esta programación, ¿no? Del programa mental, de cómo tus figuras de poder, indudablemente, es como si sembraran esta semilla y con el paso del tiempo, pues, por default va germinando. Yo, gracias a la música, te he de confesar, pude acabar mi carrera. Recuerdo cuando terminé la preparatoria, yo estudié en la UNAM y tenía el pase libre. Yo en ese entonces egresé con un promedio de 9.6. Recuerdo, entonces, yo tenía la posibilidad de estudiar en Ciudad Universitaria o en Iztacán. Y mientras otros compañeros tenían esa disyuntiva de qué voy a hacer de mi vida, qué voy a estudiar, yo lo tenía muy claro. Ya hasta después me cayó el 20, ¿no? Pero cuando yo me tocó meter las carreras, recuerdo que en una clase libre, más de una clase que no tuvimos, fui a las computadoras y puse medicina y ya. Cuando ya tenía la hoja impresa, fue cuando como cayó en 20 este tema, porque realmente lo que yo anhelaba era una de dos, o estudiar odontología o seguir la música. En ese entonces fui a buscar a mi amigo y maestro Alejandro, para que me diera una perspectiva de lo que era la música, y él me dio su punto de vista, ¿no? Que lo agradezco bastante. Lo fui a buscar. Alejandro Aguilar Alcántara, maestro al que me enseñó a Sí, o sea, lo fui a buscar y le comenté, y él me dio todos los pros. Él me dijo, me compartió su experiencia en base a lo que él había vivido. Y al final del día, la decisión la tomé en base a estas premisas. La primera, si yo decidía hacer música,
pudiera seguir desarrollando esa habilidad, porque tengo esa inteligencia de manera natural. Ya después me fui percatando, pero no podía hacer medicina. O sea, no iba a poder tener una carrera. Aunque en ese momento, pues yo creo que me hubiera hecho la licenciatura en música, ¿no? Claro. Pero yo lo vi de esta forma. Y la otra premisa es, si hago medicina, voy a poder seguir haciendo música. Claro. A lo mejor no de la manera profesional como pudiera despuntar, claro, o desarrollar. Entonces dije, no, pues hago medicina, ¿no? Fíjate que los caminos es lo que me encanta, porque muchas veces uno cree que pudiera haber hecho otras cosas, pero de verdad yo sí creo en las disidencias. Curiosamente, yo creo que sí, porque Ricardo es un muy buen músico, la verdad. Si hubiera estado tocando solamente su instrumento, posiblemente estaría en uno de los mejores grupos, si no es que, digo, a lo mejor sería loco decirlo porque no estás, pero yo sí creo que estarías en uno de los grupos punteros que se encuentran aquí, como Mariachi Vargas, no sé, digo, a lo mejor estoy a lo mejor alucinando, ¿no? Pero claro, como te conozco, o sea, yo también yo como te conozco, pensar, y es que la verdad es que todos, yo siempre sigo de la idea que Dios nos manda a este mundo con una inteligencia infinita, y el que tú puedas proyectar o el que tú puedes desarrollar una habilidad, pues depende solamente de ti, ¿no? Y también de ese sueño. No, y el enfoque, como dices, claro, porque, el enfoque, porque sí. Yo creo que si te hubieras enfocado a hacer una agrupación, cualquiera que sea, no estoy diciendo una en especial, puede ser Mariachi América, Tecalitlán, no sé, claro, o sea, por decirte, porque yo no le veo complicaciones, pero siento yo que el hecho de que seas músico, como que tu cuestión musical de irte a ese tipo de lugares como que no se enfocó más por el hecho de estar claro, totalmente. De hecho, te he de confesar que llegaron muchas ofertas, o sea, no ofertas de llegar a esos grupos, ¿no? Ofertas de viajar, hacer otros proyectos, pero pues no lo hacía porque yo tenía pues el tema de tener que trabajar, porque si yo no trabajaba, no podía seguir estudiando. Claro. Se me explicó, es algo que la gente a veces no ve. Es muy fácil enamorarse de los resultados, pero realmente la gente no ve todo lo que yo viví. Claro. Primos, familia que me han dicho, ¿sabes qué? Eras un zombie. Eras un zombie. De por sí, siempre, como te dije, soy muy delgado. Y yo llegaba y a la cómic, ¿no? A dormir. De hecho, cuando ya empezó a estar aquí en el grupo, a una compañera amiga de Mariachi, Delia, que vive por allá, que les mandamos saludos si lo llega a ver el programa, de tanto que siempre llegaba Ricardo, agarraba y lo primero que era sentarse y ¡pum! Se dormía. Entonces Delia le decía, oye, eres el amor eterno. Y Ricardo, ¿por qué, amiga? Porque, ¿cómo golar? Porque prefieres estar dormido que despierto. Sí. Fíjate que en esa época, cuando entraste, que nos platicaste todo esto, a mí, algo que me hizo mucho, mucho eco esa parte, que me platicaste que tu papi te dijo, yo hasta aquí te voy a poder pagar tus estudios, ya de aquí pues ya es cuenta tuya. Entonces eso fue lo que me gustó cuando me platicaste, porque gracias a la música tú pudiste pagar tu carrera, inclusive la de así es. Todo eso. Sí, fue algo muy bonito porque en ese momento yo no dimensioné, o sea, realmente me gustaba la música, yo iba a trabajar. Y este programa mental de mi mamá y mi papá me decían, tienes que estudiar para que no vivas como nosotros. Y yo volteaba a ver y decía, sí, no quiero vivir como estamos viviendo. Sí, eso es una realidad, amigo. ¿No? Vivimos, o sea, con muchas carencias, ¿no? Muchas carencias. No, es que te das cuenta de niño. Sí, claro. Entonces, en el momento que yo empecé a ver cómo yo ganaba dinero, dije, de aquí soy. A partir de ahí, yo me hice muy independiente, porque ya me pagaba mis cosas personales, ¿no? Que mi desodorante, que calcetines que me faltaban, si ya me faltaba calzado ya lo hacía. Siempre estaba papá y mamá ahí apoyándome, pero yo ya era más autónomo en ese sentido, ¿no? Ya mi dinerito y todo eso.
Entonces yo empezaba a ver las vicisitudes que se vivían en casa y yo empezaba a darle, porque mi papá también me educó a darle gasto a mi mamá, ¿no? Y yo era como esta parte de ese programa mental. Que son buenas cosas, también, sí, también se lo agradezco bastante. Ya cuando sales a la vida y que te casas te ayuda muchísimo. Sí, claro, sí, bastante. Y después de eso, pues ya me compraba ya que mi teléfono, yo, mi crédito, todas esas cosas, y aparte empezaba a ayudar a mi familia, ¿no? Primero que con despensa, qué cositas aquí, allá, y conforme yo fui estudiando, pues me fui percatando de las necesidades que se requerían para poder seguir estudiando, y una de ellas pues era el dinero. Pero yo como trabajaba, pues yo súper enfocado de tengo que estudiar la carrera, tengo que sacarla, no sé cómo. Y yo siempre le pedía a Dios, me acuerdo cuando no había trabajo, por favor, que haya trabajo, hasta yo hacía las cuentas. En ese momento yo no lo entendía. Actualmente sé que yo lo estaba decretando, claro. O sea, actualmente yo tenía ese... ¿Y lo tomabas? Sí, claro, entonces yo decía, a ver, tengo tantos gastos, ¿con cuántas horas? Entonces empezaba a mandar, porque también, o sea, tú puedes decretar, pero si no hay acción masiva, no va a haber un cambio. Claro, sí. Entonces yo empezaba a mandar mensajitos a todos los grupos que me conocían. Y ya uno que... Ya no estabas agrupado en ese entonces. Sí, pero pues a veces no tenía trabajo, ¿no? O sea, si tenía trabajo, pues adelante, a tratar de sacar, o ya me completaban que papá, que mamá para mis gastos, pero si no, yo tenía que buscar la manera. Platícanos un poquito, cuando ya terminas esa parte de cuando estuviste con para ahondar un poquito más de lo que me estás platicando, cuando terminas de tocar con el mariachi de las chicas y te sales, ¿con quién te vas? ¿Y a qué edad más o menos fue ese paso a empezar a pagar ya tus cosas de la cuestión de la carrera? Sí, después de estar con las zapatillas, se hizo un proyecto con un mariachi que se llama, no sé, vamos, porque sigue existiendo el grupo, Mariachi Tierra de México, que fue un proyecto que creó Gilberto Cancino, junto con toda la familia, ¿no? Por ejemplo, el nombre fue creación de su papá, de Rodrigo, ¿no? El señor Luis Cancino. Sí, esa es la historia. Él creó el nombre, el logo lo mandó a crear Gilberto, y él empezó a convocarnos. O sea, eran como los mejores elementos de todos los grupos en ese entonces. Empezamos a ensayar, y ya cuando ya empezaba a tomar forma esto, pues fue cuando empezó a arrancar el grupo. Ya todos dieron las gracias en sus grupos donde estaban en ese momento, y fue como empezó a arrancar el grupo, ¿no? De hecho tuvo mucho auge por esa zona de Toluca, también aquí en Tepoztlán. Yo cuando lo conocí fue cuando yo me integré al mariachi, y no lo conocí ahí, pero sí lo llegué a escuchar el grupo. A escuchar el grupo cuando estaba así. Entonces se hace el proyecto del grupo, y en ese momento yo ya estaba entrando a la preparatoria. Cuando el grupo ya iba, como se puede decir, o sea, tuvo varios retos el grupo, ¿no? Pero ya cuando había estabilidad de trabajo, yo recuerdo que ya fue cuando inicié en la medicina, estudiar como tal. Y también hay otra historia ahí, O sea, entré a la medicina, pero yo trabajaba y estudiaba desde segundo de secundaria. Podía hacerlo, o sea, eran unas friegas, pero lo pude hacer. Cuando llego a la facultad, es un mundo completamente distinto, con una presión y una exigencia diferente. Me troné al mes. Entonces voy al médico, obviamente era un doctor quien me estaba atendiendo, y me dice, lo que tú traes es estrés. ¿Qué estás estudiando o qué haces? Yo estoy iniciando la carrera de medicina. Dice, pues te felicito, es una buena carrera, muy buena elección, pero yo sugiero que con el ritmo de vida que tú me estás platicando, te des un descanso. Si no lo haces, pues esto puede empeorar, ¿no? O sea, vas a seguir adelante porque tienes la juventud, pero yo en lo particular veo esta parte. O sea, a lo mejor no es un buen consejo, pero si tienes la oportunidad de salirte una temporada de todo eso, hazlo y regresa con fuerza. Nunca se va a olvidar, y no puedo recordar el nombre del doctor. Salgo de consulta, en ese entonces me mandó unos suplementos, salgo yo como en esa introspección de, wow, ¿no? O sea, yo quería descansar, o sea, yo me sentía ya cansado. Y en el fondo yo sabía que me iba a tornar tarde o temprano. Entonces voy, lo hablo con mi papá, con mi mamá, y yo pensaba que mi mamá era la que me iba a decir que no.
y mi papá era el que me iba a apoyar, y fue al revés. Mi papá me dijo, no, no te salgas. No te salgas, vemos la forma de apoyarte, pero mi mamá, que yo pensé que iba a decir lo contrario, me dijo, adelante, si es lo que tú quieres, hazlo. Yo confío en ti y pues si es lo que requieres, hazlo. Entonces me salgo de estudiar, voy a la facultad, me voy a despedir de mis amigos, les cuento toda esta parte. No, ¿cómo crees? Te vamos iniciando un mes. Sí, yo lo sé, pero necesito descansar. Entonces fue una decisión difícil. ¿Te saliste? Me salí. Sí, eso no sabía. Sí, me salí de la carrera. Me salí, fui a la facultad, le expliqué como toda esta parte y me dijo, tienes que estar pendiente de las inscripciones el siguiente año. Perfecto. Ese año lo utilicé para descansar, lo que no había hecho en mucho tiempo. Recuerdo que la familia pensaba que yo ya no iba porque pues ya ganaba dinero, ya trabajaba. Decían, no. Pero tú estabas súper enfocadísimo. Sí, yo estaba enfocado, yo tenía claridad de lo que quería, pero pues la familia le decía eso a mi mamá, a mi papá, no permitan que regrese esto, aquello, porque si no... ¿Cuándo fue cuando tú, perdón que te interrumpa, cuándo fue cuando tú ya empezaste a pagar tus estudios? Digo, aquí te dijo tu papá, síguele, ¿no? Pero ¿cuándo fue cuando tú ya, a qué tiempo? ¿Ya en la universidad o antes de la universidad? No, en la preparatoria, amigo. Desde la preparatoria. O sea, desde antes. O sea, tú ya venías arrastrando esa parte, yo ya ¿no? trabajaba desde segundo de secundaria y me pagaba cosillas, segundo, tercero, pero ya entrando a la preparatoria, hubo una situación ahí personal que vio mi papá, tuvo un accidente y se fracturó el pie. Mi papá es comerciante, entonces pues no podía trabajar. En ese fue una temporada retadora para mi mamá porque ella tuvo que salirse a vender y pues yo me tenía que ir con ella porque algo que también no comenté es que mi papá me enseñó también el oficio de las ventas. Las ventas. Y también sé las ventas. Claro. No me gustaban. ¿No? Actualmente sé que es lo más hermoso que hay, pero fue un programa mental que yo me creé. Claro. ¿Por qué? Porque yo veía como mi papá, el rechazo, claro, no le pagaban, y mi papá me decía, me acuerdo que él me decía, para que no sufras eso, mijo, tienes que estudiar, eres muy bueno. Entonces yo creé ese programa mental, claro, ¿no? Actualmente que me desarrollo como empresario de comercio electrónico, Capaz tuve que empezar a sacar esta parte. Porque las ventas, toda la vida es ventas. Todo es ventas, claro. Y es lo más hermoso, pero yo no lo veía, yo crecí con esta parte. Entonces yo venía como muy estructurado del cuadrante, ¿no? De empleado a empleado. Pero entrando a la prepa, me tengo que ir a trabajar con mamá, y pues no. O sea, mi mamá estaba súper enfocada en trabajar para llevar la papa, la comida. Por eso tenías ese cansancio físico. Sí, claro, también. Fíjate, sí. Entonces, yo empiezo a trabajar con mamá. Afortunadamente, papá sale adelante meses después. Y ya, o sea, fue una temporada difícil. Pero ya cuando yo entré a la preparatoria, como pues, yo en ese entonces vivía en Toloyucan, e iba a la escuela a Naucalpan. Entonces diario era hasta allá, entonces los gastos apremiaban. Entonces yo no tuve tiempo de decir a ver si mi papá tiene o no, sino ya trabajaba el grupo, el trabajo, y pues ya, o sea, no fue así como que me van a apoyar. O sea, yo no recuerdo haberles dicho eso. Claro. Yo creo que en algún momento sí se me debería haber atorado algo, pero ya desde ese entonces ya me pagaban. Claro. Y entrando ya como tal a la facultad, me trueno, me salgo, empiezo a trabajar, empiezo a hacer varias cosas, y la verdad es que sí, me la pasaba así como me despertaba muy tarde, trataba de ayudar a mi mamá en la casa, seguía trabajando, pero ya no tenía la misma presión. Recuerdo que llegando como en el 10º mes, dije ya, tengo que entrar. Entonces fui a la facultad y me dijeron, perfecto, muy bien, si estás a buen tiempo, en un mes vas a las inscripciones, ven, me dieron la fecha. Entonces yo no quería que se me pasara, entonces yo ya estaba súper descansado. Llego en el tiempo que me dicen, me inscribo y tuve mucha suerte. ¿Por qué? Porque llego, me dieron a escoger el turno, algo que era impensable. Me dijeron, ¿qué turno quieres? Y así inicias. Mañana, pues la mañana en ese entonces cuando yo entré estaba en la tarde y era muy desgastante, salía muy tarde. Y pues en transporte público, yo venía a llegar en 11:30, 11 de la noche en los camiones. Hasta Toluca. Claro. Y me dice, ¿y están estos grupos? Entonces me di el lujo de escoger el grupo que mejores horarios tenía. Claro. Fue súper padre y a partir de ahí, para el Real.
Obviamente hubieron muchos retos, porque sí sentí nuevamente ya trabajando y estudiando el cambio, pero ya no me permití. Ya venía de ese descanso y con ese enfoque, y ya de ahí para hacia adelante. Yo creo que a veces se necesita, ¿no? Sí, claro. En este caso, así como venías. Bueno, quiero poner un poquito para que tomes agüita. Me gustaría que recuerdes una de las canciones primarias que empezaste a tocar en el mariachi. Dijiste que fueron 15. Acuérdate de una que hayas tocado y que hayas a lo mejor cantado, o que la puedas cantar ahorita y que te acuerdes. Cantar, me acuerdo qué canciones eran. ¿No te acuerdas? No me o bueno, acuerdo. una canción que digas, esta canción fue de las que me gustó, que me aprendí en ese tiempo, de cuando empecé, y que me gusta cantarla. Porque siempre hay una, ¿no? Sí, pero estoy tratando de recordar de esas canciones. Me acuerdo que era Lástima que seas ajena, Nos estorbó la ropa, Las mañanitas, creo que El son de la negra. Échate una, échate la que tú quieras. Pero no me sé la letra, mejor te acompaño a ti con... Bueno, vamos con este tema entonces. ¿Cuál sería entonces? De esas que te mencioné, ¿cuál que es? Lástima que seas ajena. Lástima. Okay. Nada más vamos a poner por aquí rápido. Estamos en conversación y plática con Ricardo Sánchez, el niño de oro. Le pusimos varias cosas. Era el niño de oro. ¿Qué otra te habíamos dicho? Sí, ese es todo el tema. No me has preguntado, pero el tema del apodo apodo del gremio, ¿no? Porque también teníamos otro amigo que también le decían el niño, pero era otro niño. Claro. A mí del gremio me dicen el niño porque justamente pues yo empecé súper chavito. Y te veías, cuando llegaste claro, te veías. Sí, o sea, realmente... Digo, no es que te ves viejo, amigo. Sí, pero realmente empecé muy, muy joven. Entonces, el que empezó fue mi amigo Ricardo Cancino. Y decía, ¿qué onda, chamaco? ¿No? Tú ubicas, has trabajado con Ricardo, ¿no? ¿Qué onda, chamaco? Guitarrón. El niño. Y porque todos dicen, el niño, el chamaco, esto, aquello. Y se me quedó. O sea, en el gremio así me conoce. Claro, ¿no? sí. De hecho, yo lo conocí así. Pero bueno, vamos a tocar este bonito tema con todo cariño. Saludos, Ricardo, y tu servidor Luis Joel. Bueno, continuamos. Les dejamos el Facebook para las personas que nos están viendo. Y que nos escuchan por aquí. Estamos en el Facebook de Luis Joel Mariachi. Sí, Luis Joel, sus mariachis del sol mexiquense, con todo gusto, con Ricardo Sánchez, el niño de oro, con todo gusto. Bueno, ya sí le puse de oro, porque para mí es elemental. Fíjense que ya platicando un poquito de toda su trayectoria, me gustaría que platicaras un poquito cómo fue la inmersión de venirte con nosotros de cuando te viniste ya, porque Mariachis del Sol Mexiquense antes se llamaba Mariachi Mexiquenses. ¿Cómo fue cómo te viniste para acá con nosotros? Sí. Yo estaba, si mal no recuerdo, terminando la carrera de medicina. Y justamente yo estaba en otro grupo, Mariachi Juvenil de mi tierra, me parece, que también era dueño Gil. Después de que hubo algunos retos que tuvo el grupo, se separa y él hace otro grupo con varios de los elementos, y pues me apoyaban. La verdad es que me apoyaron en ese sentido, pero pues ya no podía. ¿Por qué? Pues porque yo estaba haciendo mi internado médico. El internado médico, para los que no sepan, es hacer guardias cada 36 horas, más bien de 36 horas cada tercer día. Entonces prácticamente no tenía tiempo a veces ni para dormir. Y cuando llegaba a tener chance, a veces era cada 3-4 semanas. Recuerdo que termino la carrera y me percato en un fin de semana que estaba ya descansando, que el grupo se fue a trabajar y pues no me habían invitado a mí, ¿no? En entonces dije, qué mala onda, ¿no? O sea, yo lo pensé, o sea, en ese entonces yo no, lo único que pensé fue eso, qué mala onda, ¿no? Pero pues el grupo tenía que seguir adelante, claro, y no podía depender de mí. Sí, ¿Estás de acuerdo? Claro, sí. Entonces, justamente en ese fin de semana que me quedo sin trabajo, dije, bueno, ok, voy a descansar. Y es cuando me marca Rey, mi primo Rey, y me dice... Te digo que... Sí, claro, y me marca y me dice, ¿sabes qué? ¿Con quién andas? ¿Andas todavía con Gil?
Ese sí, pero ¿qué crees que me arrastraron, ¿no? Le dije, ¿no? Arrastrar es que no te invitan. Que no te llevan. No te llevan. Que tienen tocada, pero... no le lleves para que se le quite. Sí, entonces me arrastraron. ¿Cómo crees? Dice, pues vente, aquí con Luis, yo había escuchado de ti, yo no tenía el gusto de conocerte, amigo, en ese entonces. Y me dice, vente a chambear, que está súper bueno, el ambiente, esto, aquello. Pues me lo pintó bonito y dije, pues órale, vamos. Pero aquí en Tepo, pues órale, ya agarré mi traje, llegué a donde nos había citado. Ahí tuve el gusto de una plática muy rápida. Ese día me acuerdo que tocamos como 5 o 6 horas. 5 o 6 horas. Y dije, está padre. Y pues terminando, tú me dijiste, me gustó mucho cómo tocas, ¿no te quieres agrupar conmigo? Y yo dije, o sea, fíjate, ahí sí fue algo irresponsable de mi parte, porque lo correcto era venido. Pero yo te digo, es que ¿qué es la irresponsabilidad? Es como tú dices, ahorita no te invitaron a ti. Igual también fueron responsables de no invitarte, pero bueno, a fin de cuentas sí, son edades, ¿no? Sí, y la verdad es que, o sea, yo actualmente me hago responsable de esa parte. Creo que lo correcto era decir esta parte, ¿no? O sea, sabes que ya vi que estás llevando otro elemento, que no te estás invitando, te agradezco todo el apoyo, ya, ¿no? Para terminar bien. De hecho, yo también bien con todos los grupos, con todos, ¿eh? Pero específicamente ahí creo yo que pude haber hecho las cosas de una mejor manera y te dije que sí. Si tú recuerdas el día de hoy, sí, adelante. Y pues ya después se enteraron que andaba contigo y ya después me llegó ahí como algunos mensajillos de parte de Gil, ¿no? Donde me decía, hubo ahí como una pequeña plática, riña, y ya, ahí quedó el asunto, ¿no? Y ese fue como la forma en la que yo llegué contigo. Y me acuerdo que yo lo contemplé porque acabé la carrera, que son 5 años, y el 6º año es el servicio social. Entonces yo por el promedio con el cual salí, tuve la oportunidad de solicitar la plaza del centro de Tepoztlán, que es donde está tu grupo. Claro. Entonces dije, pues me queda todo dar, ¿no? Estoy ahí y la cita es a 2-3 cuadras de donde voy a hacer mi servicio. Dije, pues voy a hacer mi servicio social y ahí. Entonces, esa fue lo que... Por eso digo que no son coincidencias. Sí, son, claro. O sea, todo cuadro, claro. Todo cuadro. Y pues estuvo padrísimo, porque realmente a partir de que yo llegué, hubo cambios importantes que tuvo el grupo, con trajes nuevos, con elementos nuevos, cosas nuevas que se empezaron a hacer. Y obviamente también yo tuve muchos retos, como siempre, pero ya era más relajado. Y tú también siempre has tenido como esa flexibilidad, amigo, de apoyarme, algo que te agradezco muchísimo. Y pues es como pudimos seguir trabajando, pero es así como yo llegué aquí contigo. Fíjate que yo de las veces que recuerdo, de las loqueras, que, como decía ahorita al principio de la entrevista, que hemos hecho muchas loqueras juntos, tuvimos la fortuna de, en ese tiempo, hemos tenido retos muy, muy bonitos, como por ejemplo irle a tocar a Sisi Bleitas y a Carmen Salinas sus cumpleaños. Todos los medios de comunicación, ahí estuvo padrísimo. Platícanos un poquito de ese tipo de experiencias que has tenido, no nada más aquí, sino que creo que también con el Tierra de México por ahí tuvieron algo, ¿no? ¿O no te tocó ir así? Sí, con Tierra de México llegamos a salir de la tele y a concursar. ¿Recuerdas que había un programa que se llama Se Vale? Se Vale, donde había concursos de bandas, de varias agrupaciones, de varios géneros. Y cuando fue el de mariachi fuimos, nos postulamos, nos quedamos, concursamos, todo padre, una experiencia también muy padre que vivimos ahí con el Tierra de México. Y pues creo que después ellos, ya que ya no estaba yo, tuvieron más experiencias de ese tipo. ¿En qué lugar quedaron en ese? No, quedamos en segundo o tercer lugar, no recuerdo exactamente. Claro. Pero fue una experiencia padre, ¿no? Padre. Era, obviamente todos íbamos a miras de ganar y con eso comprarnos un traje y varias cositas, pero la experiencia fue algo completamente distinto a lo que regularmente vivíamos, ¿no? Entonces hizo darnos cuenta de áreas de oportunidad, de cosas que teníamos que hacer más énfasis. Y estuvo muy padre, aparte de estar en la tele, estar inmerso en cómo se desenvuelve el medio, pues está padrísimo, ¿no? Y el grupo como tal, creo que tuvo después más eventos con otros artistas. Yo ya no estuve ahí en esa parte. Y contigo, pues ¿De los que te acuerdas? Pues contigo fue con Sisi, con Carmen
en Salinas, fuimos a acompañar a esta chica que estaba con la inmersión en el canto, ¿te acuerdas? No recuerdo su nombre. Bueno, ay, se me olvidó su nombre, sí, Gamboa, se apellidaba Gamboa. Gamboa, sí. En el canal 34, si mal no recuerdo, fuimos a... 34 y el 9. Ajá, en el 9. ¿Qué otras cosas hicimos? El videoclip que hicimos con Pepe Aguilar, ¿no? En la pandemia. ¿Qué otra cosa? Tocar en el Paddock Club cuando fuimos a la Fórmula 1, sí, que la fuimos Fórmula 1. Fuimos invitados. Ahora que fuimos a la cantina más famosa de México, Fuimos al Tenampa, fuimos invitados al Tenampa, hemos sido invitados para acompañar a ¿cómo se llama? Bueno, fuimos con la que hace la voz de Rocío Dúrcal, esta Verónica Linares. También, cierto, hemos acompañado a Verónica Linares. Y también hemos tenido la fortuna de que en esta agrupación estuvieron pues, muchos músicos que hasta la fecha siguen tocando muy bonito. Por ejemplo, Pablo Sosa en Marchigamamil estaba para allá, estaba aquí el maestro Puño Negro, José Luis Contreras, que tocaba el guitarrón, que tocó el guitarrón con Rocío Dúrcal. Un gran amigo y un gran maestro, le aprendí bastante. También es otra historia ahí, también de cómo volví a regresar, porque si tú te acuerdas, me fuiste una temporada por un tiempo, pero sí, regresando a la pregunta inicial, pues son las experiencias que yo recuerdo, ¿no? Siempre como teniendo esa visión de hacer cosas distintas, y pues han sido experiencias padres, completamente distintas a lo que pues de manera regular se vive del gremio, ¿no? Claro. Pues es una realidad, pero sí, padrísimo. O sea, realmente fueron experiencias padres, ¿sí? Pues estar ahí en un medio en el cual incluso hasta no te sientes como parte de, ¿no? Pero muy, muy padre, simplemente como hacer un ajuste de tu termostato, ¿no? Ir abriendo tu visión. Y creo que Mariachi de Son Mexiquense eso ha hecho conmigo, ¿no? Aparte de toda la amistad que he tenido con todos los integrantes, como dices tú, con grandes elementos, ¿no? Grandes elementos, José Luis Contreras en el guitarrón, que era guitarronero de Rocío Dúrcal, gran amigo Pablo Sosa, ¿no? De Marchigamamil, el que le decían el niño. Ay, se me olvidó su nombre, Hernández, Javier Hernández. Javier Hernández, ¿no? Mariachi, estuvo durante mucho tiempo en Mariachi América de Don Jesús Rodríguez. Claro, y también lo invitaron a hacer muchísimas cosas, un gran elemento, totalmente por el tema de la pandemia, pues bueno, sí, trascendió, pero así han habido muchos grandiosos elementos que han estado contigo, ¿no? Claro. Compartiendo este proyecto, ya sea como invitados o como integrantes. Parte de la Entonces, padrísimo. Sí. Bueno, ahora platícanos un poquito, cuando te sales de la música, regresas, estuviste en diferentes agrupaciones, estuviste trabajando ya como médico durante mucho tiempo en diferentes lugares. Llega la pandemia y te toca estar, pues ahora sí que al frente de ir a ver a los pacientes. ¿Cómo fue esa parte de recordar un poquito? ¿Cómo la ves a pues 4 años, 5 años que pasó ya esa parte, en la parte musical y como médico? ¿Cómo te platican? Fue una experiencia en definitiva crucial para cambiar mi enfoque de vida en todos los sentidos. Fue de muchos retos, tanto personales como profesionales, y específicamente en el área profesional lo que pasó es de que yo estaba como médico dictaminador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Era un programa que en ese entonces estaba en el sexenio de López Obrador. Quita el programa, me quedo sin empleo. Entonces es donde empieza ya con mi Vicky, con mi hija, Victoria, de meses. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Me empecé a tocar puertas y llego a trabajar en una unidad privada. Estuve ahí unos meses, pero ya no me hacía match, ya no me sentía a gusto estar en este tema de empleado. Como empleado, ¿no? claro. Siempre yo creí que como que no pertenecía en esta parte, ¿no? Pensé que era como esa parte egoica. Actualmente sé que es
esa parte de la visión, de tú querer más de la vida, de tú querer aportar, de tú sentirte valioso, de tú sentirte honrado por todo lo que haces, todo tu esfuerzo. Y la verdad es que yo no recibía como esta parte como empleado. Recuerdo que en ese entonces, bueno, ya de hace mucho tiempo el tema de las redes sociales, el tema del mercadeo, de Amazon, Mercado Libre, dije, ¿por qué no llevar nuevamente la consulta a domicilio? Eso fue en el 2019. Yo inicio con este proyecto así, con todo el miedo, como en octubre, noviembre del 2019, empezando sin saber a lo que venía, a lo que me estaba enfrentando. Pero fíjate que es lo que te digo, muchas veces uno cree que no son, o sea, que así como que, me dedico a esto, pero yo siento que te enfilaste. Venía la pandemia y yo recuerdo que de ahí te llamaba mucha gente. Yo me acuerdo que, porque obviamente hacíamos este tipo de programas, yo hacía mucha promoción a los mariachis, a los que podían, mis amigos que podía, porque teníamos poco trabajo, a ti como médico y a mi esposa como psicóloga. Entonces, algo que me acuerdo mucho de eso, de que te enfilaste antes de que empezara la pandemia, y cuando llegó la pandemia, trabajabas en el mariachi, pero trabajabas muchísimo en consultas a domicilio. Sí. Cuando llega la pandemia, cuando se declara como la probable pandemia en Wuhan, en diciembre del 2019, pues yo recuerdo que el término pandemia, haberlo visto como un tecnicismo en la facultad, ¿no? A una enfermedad que trasciende más allá de un continente. Dije, ¿cuándo va a pasar eso? Recuerdo haber visto, recordar la clase donde vi eso, y jamás voy a tocar vivir la pandemia, ¿no? Y tómalo. Pues yo seguí con el proyecto de la consulta a domicilio. No, aparte perdón que te interrumpa, pero aparte de cómo se vivió, yo creo que no como médico no lo tenían, o sea, no lo tenían como imaginado. No, claro, no, pues es que no, la pandemia, la otra pandemia fue hace como 100 años que se había vivido. Entonces, ya después yo me entero que yo me topé, porque al dar consulta a domicilio, pues es otro tipo de embudo de ventas, otro tipo de paciente, ¿sabes? Uh-huh. Y ya después, como un año después de haber iniciado la pandemia, me llama un paciente a darle consulta que le había dado la consulta un año antes, y me dice, ¿te acuerdas, Doc, cuando me estaba enfermo de gripe? Ese empresario dice, yo viajé a China. Entonces yo viajé a China, y en ese entonces era cuando estaba iniciando esto, dice, estaban enfermos, y pues yo tuve que viajar pues, por tema de mi negocio. Dije, oye, qué poca, ¿no? Qué poca de este cabrón, ¿no? Dice, yo llego a México, me enfermo y te hablo a ti. Cuando me cuenta eso, pues me impacta, porque realmente en el contexto en el que estaba la pandemia, sí, claro, en ese entonces, ahí en China, probablemente fue el primer contacto que yo tuve. Te estoy hablando de finales de diciembre, principios de enero, algo así. Entonces fue como una experiencia en ese momento un poquito como chusca, como de asombro, ¿no? Y de yo darme cuenta cómo, pues, o sea, el médico estaba expuesto. O sea, realmente en ese entonces yo no dije, ay, voy a utilizar la protección. Jamás. O sea, yo sigo dando consulta. Si mal no recuerdo, febrero o marzo se da el toque de queda en el 2020 aquí. En marzo. Y dije, ¿y ahora? O sea, empezamos a escuchar que ya en los hospitales cercanos de zonas regionales empieza a haber casos de funciones, y yo dando consulta, yo no tenía tenía que seguir dando ahí pues el aporte para mi hija, para los gastos, toda esta parte. Mi hermana, nunca se me va a olvidar que me dijo, ¿cuánto necesitas? A mi hermana, gracias a Dios, le va muy bien, ella es actuaria de profesión, y me dice, ¿cuánto necesitas? Dice, estás viendo la situación, ¿cuánto necesitas? Para que no vayas y yo que te expongas esto, aquello. Y le hice las cuentas y me dice, no, mejor vete a trabajar. Sí, es que realmente mis gastos eran, ¿no? Entre los gastos que yo... Es que era lógico, el miedo estaba... Yo siento que nos sobrevendieron esa enfermedad, y yo siento que eso fue lo que impactó mucho a las personas. Pero fíjate que eso, lo que yo me acuerdo mucho, me mandaste hace poquito un video. Yo me metí más o menos cuando nacieron mis hijas en el 2017. Yo me metí en el 2018 mucho en la cuestión del despertar espiritual, el despertar de conciencia. Y me acuerdo que en la pandemia fuimos a tocar a ciertos lugares donde íbamos
en la época de las mamás, o sea, como por mayo del 2020, y les dije a todos que se afinaran bueno, normalmente se afina en 440, les dije que se afinaran en 432, me parece, y todos se me quedan así, no sé por qué se los digo, y fuimos y hicimos la tocada. Y me acuerdo tú que me veías así como, está loco, y como dices, siempre seguías las locuras que hacía. Pero fuimos, la gente muy reservada, así que los mariachis allá, y creo yo que mucha gente tuvo como que esa, no sé, yo siento que también es sanadora la música. Yo te veo como sanador, como músico, pero también como médico. Yo me gustaría que me platicaras un poquito ese enfoque que percibiste a partir de eso y a partir de todo lo que has vivido, porque que nos platiques un poquito cómo te metiste ya a la parte de las ventas, de lo que estás haciendo ahorita, cómo te pegó esa parte de la espiritualidad desde esa época hasta ahorita y cómo lo has manejado la música y la cuestión de la medicina. Perfecto, sí. Cuando llega la pandemia que te cuento, pues ya no me pude hacer atrás. Lo que hice es empezarme a cuidar. Me empecé a comprar equipo de protección y empecé a dar consulta y pues sacaba adelante a alguien y él me recomendaba con alguien y así empezó. Y pues sin saberlo tuve que verme obligado a ir subiendo los costos porque pues en la escuela no te enseñan a cómo cobrar, ¿no? Actualmente yo creo que por eso tenía mucho trabajo, porque no cobraba. Yo recuerdo que muchos médicos, colegas, lo que hicieron es hacerse de varios activos, casas, negocios y todo eso. Y probablemente por la falta de educación financiera, a lo mejor no me tocó vivir esto. Sin embargo, me fue tan bien que pues pude sacar adelante a mi papá, porque mi papá se me enferma en el transcurso del fenotipo, o sea, del cuadro más severo que te puedes imaginar, y mi hermana y yo gastamos muchísimo dinero. Después me compré ahí un carrito que también por necesidad lo tuve que hacer, y ahí tenía ahorrado una parte, pero pues esta parte del miedo de no tener la educación financiera, de qué voy a hacer y todo esto, ¿no? Pero cuando el tema espiritual, fíjate que yo no tenía tanto acercamiento a esta parte. ¿Por qué pasa esto? Pues el médico, generalmente la estructura del sistema de la formación, pues uno es entender que es anacrónico. Dos, que sales como si fueras un engrane, ¿no? Para fungir una estructura en la sociedad. Y algo que yo me he percatado con el gremio médico es que a veces no puedes ver más allá de lo que te ha dado la escuela, porque te arrojan, hablando metafóricamente, a la sociedad creyendo que eres producto terminal. Eso hace que muchas veces el médico no se dé esa capacidad para poder ver más allá de. Yo creo que no te das cuenta, ¿no? También yo creo que es la edad, porque muchas veces necesitas vivir, digo, ahorita no, tú lo puedes ver, o sea, a la edad que empezó la pandemia, ahorita a la edad que tienes, creaste mucha conciencia y te pegó en muchos aspectos que yo siento que eso fue lo que hizo que, y voltearas a ver esa parte. Es que la gente cambia por dos cosas, amigo. Cambias o por dolor o por conciencia. Y adivina cómo nos gusta cambiar. Generalmente es por dolor. Es difícil que llegue esa conciencia, ¿no? Es complicado. Y en mí fueron varios retos. Uno, el toparme con la pandemia, el reto profesional, no saber cómo sacarlos adelante, el ver el comportamiento que tenían mis pacientes. En ese entonces estaba yo viviendo un duelo, porque me acababa yo de separar de la mamá de mi hija, ¿no? Y otras cosas ahí personales que tuve. Entonces eso condicionó que fuera muy retador para mí, muy retador. Entonces yo sí o sí tenía que acercarme a esta parte, tenía que empezar a mirar a otros lados, pues para no poderme hundir, porque realmente fue una situación bien complicada. Hace poquito estaba yo recordando todo esto y entendí cómo la parte personal hizo que no me pudiera hundir de la parte profesional y viceversa.
hubo gente, profesionales, médicos, que con la pandemia, con un burnout, o sea, un síndrome de desgaste laboral, depresión, ansiedad, y realmente yo en ese entonces no tuve oportunidad, claro. No tenía la oportunidad, aparte de que me había inscrito a una maestría, aparte del tema personal que estaba viviendo. Es que te pusiste a vivir, ¿no? Sí, claro, entonces, a vivir. Sí o sí, cuando la parte emocional, personal me estaba acabando, la parte profesional me dejaba así, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Aquí están tus pacientes, tienes que sacar. Claro. Entonces ya cuando estaba acá, y que también sentía que la parte profesional me estaba acabando, la parte personal, vete para acá, o la maestría, esto, aquello, o sea, realmente fue un... ¿Cómo te ayudó la música? La música siempre me ha ayudado a sanar, a desestresarme. De hecho, cuando yo le cuento a la gente, soy músico, soy mariachi y aparte soy médico, no lo creen, porque es que es como dos mundos completamente distintos, ¿no? Sí, yo lo que les digo es como, me ayuda a sanar, me ayuda a tener esa dualidad, me ayuda a tener ese equilibrio. O sea, cuando yo toco un instrumento, cuando yo voy a tocar, cuando yo canto, me siento liberado, me siento muy contento. ¿Por qué? Porque es algo que sé hacer de manera natural, ¿sabes? Obviamente el tema de la música también me apasiona, también me gusta ayudar a la gente, me gusta servir, pero pues realmente esa transición se ha vivido por lo que viví estos últimos años. Específicamente, regresando a la pregunta inicial que me estabas haciendo, pues fueron varias cosas. Uno, ver cómo el paciente, a pesar de que tenía todas las herramientas para salir adelante, no salía, ¿no? Gente que tenía pues varios factores de riesgo para trascender, para no salir adelante y salir adelante. Entonces yo empezaba a ver cómo las emociones, el miedo, les mermaba, les iba muy mal, ¿no? Entonces dije, ¿por qué está pasando esto? O sea, yo no me podía creer cómo una persona de 35 años estaba falleciendo, Claro. que no tenía factores de riesgo, pero que cuando yo llegaba a verlo tenía un terror en los ojos y doctor, y esto, y no me voy a morir, y esto, y terminaba falleciendo, Claro. ¿no? O la gente que tenía muchos factores de riesgo y que los llegaba a encontrar, porque también era eso, llegaba a encontrar en un punto en el cual, con el oxígeno y todo lo que actualmente sabemos, saliera adelante. Claro. Y yo los veía y decía, yo me siento muy tranquilo, me siento muy tranquilo, a gusto con la vida, y si me tengo que ir, adelante, doctor. Usted está mi vida en usted, y si me tengo que ir, no se preocupe, yo entiendo. O sea, yo veía cómo esa tranquilidad marcaba una diferencia bien importante. Es que la mente es muy poderosa. Yo me acuerdo que en ese tiempo te platicaba de algo que me había platicado mi esposa, que hicieron un estudio, más bien no fue estudio, sino que fue un experimento que hicieron con una persona que iban que ya era destinado a la pena de muerte, y le hicieron un experimento, les vendaron los ojos y le dijeron que pues había dos maneras de morirse, una tranquila y la otra con la inyección. Entonces le vendaron los ojos, le hicieron según unas heridas, ajá, pero en realidad le pusieron una jeringuita y mentalmente se murió. Entonces yo creo que mucha gente que le pasó en la pandemia pues se murió mentalmente. Claro, sí. Actualmente pues eso me ha dado pie a poder indagar más en todo este tema. Por ejemplo, el doctor Hammer es uno de los tantos médicos que ha declarado en el tema emocional, ¿no? En el impacto. Y él explica cómo una emoción, al cumplir con 3 características, sí o sí te va a enfermar. La primera característica es que tiene que ser una emoción muy intensa. Emoción. Ajá. La emoción. Sí, la primera es que sea muy intensa. Ajá. La segunda es que se haya presentado de una manera muy rápida, muy abrupta, ¿no? Por ejemplo, una pérdida de un ser querido, que algo no te esperas y fallece, ¿no? O sea, es intensa y es rápido porque es inesperada. Y la tercera es que se vive en soledad. Si se cumple con esas 3 características, una emoción sí o sí siempre te va a enfermar. Claro. Y él empieza a explicar todo eso, ¿no? ¿Sabías que los grandes alquimistas decían eso? Claro. Que se necesitaba una tríada por una emoción, ellos lo manejan como una emoción, un pensamiento y un sentimiento para poder crear, le llaman de diferentes maneras, pero puede ser una tulpa o ya metiéndonos en cuestiones claro, de... sí.
pero manejan eso. Sí, y está muy padre porque eso me hizo ver que la parte genética es un pilar importante en la salud. 2, la parte emocional, ¿no? 3, la parte de la alimentación, la suplementación. 4, la parte de las resistencias a los órganos, que muchas veces está determinada por los hábitos que tú tienes. Entonces, eso me dio oportunidad a yo empezar a investigar, empezar a tener un enfoque todavía más integral, porque ya lo hacía, pero todavía más integral, ¿no? Entonces, ese fue el acercamiento para empezar a leer, empezar a hacer todo esto y empezar a tener resultados distintos. Yo recuerdo la pandemia, haber ayudado a muchísima gente que estuvo súper agradecida, gente que a lo mejor no pude sacar adelante por muchas cosas que en su momento no me entendía, gente, incluso médicos que a lo mejor decían, vean mi receta y decían, es que esto está mal, ¿no? Ya sabes, el típico sí, claro, el ego. Pero algo que yo hice es empezar a experimentar. O sea, todos los médicos generalmente estamos esperando voy a ver qué se publicó. Claro. Tal. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo yo? Entonces yo empecé a sacar adelante a mis pacientes desde como un mes y medio, porque yo me topaba con el paciente y me decía, ¿qué hay que hacer? ¿No? Entonces yo empecé desde ese entonces a utilizar oxígeno con puntas cánula de alto flujo, algo que se empezó a describir tiempo después, ¿no? Mucho tiempo después. Yo lo empecé a hacer en el primer mes y ver cómo el paciente empezaba a mejorar, varias cositas, pero con la pregunta inicial, pues ese fue como el acercamiento que yo tuve al tema espiritual y a ver al paciente como un ser muy integral, como en varias dimensiones de vida, ¿no? Bueno, amigo, pues vamos para cerrar ya, fíjate que me gustó mucho el que estuvieras aquí, sobre todo que iniciando este proyecto de podcast, porque así le llaman ahora, entrevistas. Tengo la gracia de conocerte de años y de agradecerte, porque yo creo que pues como persona eres una persona a todo dar, pero te quiero agradecer por la parte musical, porque creo yo que hemos embonado de buena manera desde el comienzo. Jamás hemos tenido, bueno, por ahí cosillas, ¿no? Pero nunca hemos tenido un problema así que, digamos, haya sido por la música, por ejemplo. Claro. Creo que hemos embonado de cierta manera, de buena manera. Quiero agradecerte por todo el tiempo que has estado en la agrupación, tanto en Mariachis Mexiquense como Mariachis del Sur Mexiquense, y también esa parte como médico, porque mucha gente nos hemos acercado a ti como médico, pero sobre todo esa parte de la ayuda que diste en ese tiempo. O sea, yo creo que a lo mejor igual si los pacientes tuvieran la oportunidad de decirte gracias, pues a lo mejor la gente que los ayudaste estarían pues viendo este programa, ¿no? Y a lo mejor igual van a decir, sí, el médico me ayudó, ¿no? Yo quiero agradecerte por todo este rollo, y también quiero que pues toques otra canción con nosotros, que cantes una canción y que me acompañes otra canción ya para cerrar esta emisión. Te agradezco mucho, no sé si tienes algo que... Sí, amigo, pues muchísimas gracias. Antes que nada, pues agradecerte nuevamente por la invitación a este proyecto. Me marcó hace unos días y le digo, si yo te puedo sumar, adelante, ¿no? Yo siempre estoy encantado de poder compartir visión, poder compartir experiencia, y pues le digo, si te encanta mi perfil para poder abrir, adelante, yo encantado, ¿no? Y te quiero agradecer por tantos años de amistad, amigo, ¿no? Por apoyarme, darme ese espacio, ¿no? Ya lleva mucho tiempo que hemos estado trabajando y yo te agradezco como esa flexibilidad que has tenido conmigo, ¿no? Porque gracias a ello he podido seguir aquí. No ha sido la única, la más poderosa es tu amistad. Muchas gracias. La amistad. Tan es así que a tus gemelitas, tu esposa, toda tu familia, las quiero bastante, les tengo un aprecio, una estima. Gracias. Y creo que es también de parte de mi familia también hacia ti. Gracias. Lo mismo, te agradezco por tus años de amistad, amigo, por la oportunidad de trabajar contigo, y pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Richard. Gracias, amigo. Gracias. Un placer. No venía preparado. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Si les gustó, lo vamos a subir esto a YouTube, ahí si lo quieren volver a ver, o si quieren por ahí seguirnos, estamos en YouTube, vamos a estar en Luis Joen Mariachi. Este podcast se llama Luis Joen en el Camino,
así como se llamaba en la pandemia, lo vamos a seguir continuando. Y espero que podamos hacerlo esto cada semana, si no por lo menos cada 15 días. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, amigo. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todos. Nos Hasta luego. estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.